Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy día vamos a avanzar la guerra del Chaco, que está en su libro Ochito y Paulita, en la página 110-111. La guerra del Chaco fue uno de los mayores conflictos del siglo XX dentro de Latinoamérica, entre Bolivia y Paraguay, en 1932 a 1935. Supuso una disputa territorial del Chaco, más concretamente del Chaco Boreal, de 650.000 kilómetros cuadrados, situado justo en medio de la frontera de los dos países. Era un territorio inhóspito, seco, polvoriento, cargado de una abundante vegetación compuesta por matorrales, zarzas, cactus, cuya única fauna eran las arañas y serpientes venenosas, así como los mosquitos transmisores de muchas enfermedades. La guerra del Chaco. Sin embargo, la riqueza del Chaco no estaba en la superficie, sino en el subsuelo, donde existían enormes yacimientos de gas natural y petróleo que llevaron a despertar un gran interés por parte de los bolivianos y paraguayos. No solo, sino también no ha estado por lo tanto por los intereses de bolivianos y paraguayos, sino se ha estado más por el Standard Oil, que quería estos yacimientos, ya sea para los paraguayos, para que puedan explotar estos yacimientos y generar más recursos para ellos. En cambio, Bolivia y Paraguay han sido solamente engañados con esta guerra. El detonante del conflicto sucedió de manera accidental el 25 de abril de 1932, cuando un avión boliviano descubrió por causalidad la laguna llamada por los bolivianos Chuquisaca, que se encontraba situado dentro de una frontera entre Bolivia y Paraguay, que jamás había sido definida tras la descomposición del Imperio Español. Quiere decir que en esta laguna no estaba definida todavía los límites. Por lo tanto, los bolivianos han descubierto que era su territorio, y este ha sido el conflicto entre bolivianos y paraguayos para que estalle. El estallido de la guerra ocurrió cuando la llamada Laguna Chuquisaca por los bolivianos fue tomada por estos en julio de 1932 y luego recapturado por los paraguayos durante los días 27 y 28 de ese mes. Los fortines de Corrales, Boquerón y Toledo fueron capturados por las fuerzas de Bolivia. Bolivia contaba con una fuerza militar de 250.000 hombres, mientras que los paraguayos reunieron 150.000. Los bolivianos tenían varias ventajas, aunque militarmente ambas fuerzas estaban muy bien entrenadas y equipadas. Esto de Bolivia tenía 250.000, pero no era suficiente la superioridad numérica. Y en cambio, Paraguay tenía 150.000 nomás, que han podido derrotar a los 250.000 hombres. El presidente Daniel Salamanca había asumido en 1931 con gran fuerza y deseo de engrandecer a su patria, sobre todo militarmente. El militar alemán general Hans Kuhn, veterano de la Primera Guerra Mundial, fue quien organizó el ejército boliviano y se hizo cargo del mismo. Luego de la derrota sufrida en Boquerón al frente de los paraguayos, fue elegido José Félix Estigarribia, formado militarmente en Chile. En el caso de Bolivia, estaba comandado por este Hans Kuhn, y en Paraguay, José Félix Estigarribia. Él era el principal militar, que luego fue presidente de Paraguay, que estaba al mando de las Fuerzas Armadas de Paraguay. Conocido el saldo negativo de la guerra, los oficiales bolivianos obligaron a Salamanca a renunciar a la presidencia. Tras ese hecho ocurrió en noviembre de 1934 un conocido como Corralito de Villamontes. José Luis Busch derrotó al enemigo y reconquistó los territorios que habían caído en manos del ejército paraguayo. Esto de conquistar no era porque estábamos en territorio boliviano, lo cual se ha perdido grandes tierras. Los militares, como siempre, han tratado de hacer renunciar a un presidente como era Salamanca, que no era del grado militar. Después de estas acciones, ambos bandos cesaron el fuego e iniciaron las negociaciones. En junio de 1935 se firmó el armisticio, que puso fin a la guerra, en la que Bolivia perdió 234.000 kilómetros cuadrados y 65.000 soldados. Por más que tenía más fuerza numérica, lo que ha pasado era que igual han perdido la guerra y ha perdido 234.000 kilómetros cuadrados de Bolivia en esta guerra. Consecuencia de la guerra. El costo de esta terrible experiencia fue extremadamente alto. En números redondos, se contaron 65.000 bajas del lado boliviano y 35.000 del paraguayo. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del terreno y la falta de agua y la mala alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas.
O sea que no eran las balas paraguayas lo que han matado, sino el mal manejo de estos militares, porque han mandado a soldados a morir de hambre allá, no tenían ni agua para tomar. Hay muchos relatos de los mismos beneméritos que tenían que tomar hasta su orín para poder hidratarse, y así los mandaban a la guerra. Lamentablemente tenemos una fuerza militar muy lamentable, que hasta ahora no ha podido ganar una guerra. Y eso se van a dar cuenta con el pasar estudiando, y van a ver que ninguna guerra ha ganado los militares de Bolivia. No obstante, ambos tuvieron que enfrentar a continuación grandes dificultades económicas derivadas de los constantes y cuantiosos gastos militares que el conflicto había generado. Una guerra significa gasto para un país, y esto económicamente ha hecho caer tanto a Bolivia como a Paraguay. Los dos grandes perdedores de la guerra han sido Bolivia y Paraguay, porque económicamente han estado inestables, más que todo Bolivia, porque sus numerosos presidentes militares han hecho que se caiga abajo toda la economía. Ya, terminando el tema de la guerra del Chaco, vamos a dar la tarea. Primero, van a resumir en su cuaderno limpio la guerra del Chaco en la página 110 y 111. Responder las preguntas del texto de la página 111. Completar los cuadros de la página 111. Resumir el video que les voy a dar a continuación de la guerra del Chaco. Sus resúmenes mejor si lo manejan no en resúmenes así escritos, sino me lo manejan en mapas conceptuales. Esto va a tener más puntos extras. Ya, me despido, que tengan una muy buena tarde, muy buenas noches. Y no se olviden lavarse las manos siempre durante 20 segundos, y cuando salgan a la calle usar barbijo.